¿Quieres comprarte una PlayStation 5 o una Xbox Series X? ¿O tan solo quieres saber cuál es mejor? Entraste al video correcto, porque hoy veremos un versus entre la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Antes de comenzar, dale like y suscríbete, que tenemos que llegar a los 1000 subs. Bueno, ahora sí, comenzamos. Ahora toca el momento de funcionamiento. En esta sección es la más que se parecen. Ambas no hacen nada de ruido, sino en buenos gráficos y la velocidad en la que cargan los juegos en general. El Xbox Series X es más veloz en todo lo relacionado con el propio sistema operativo, es decir, es más rápida que PlayStation 5 a la hora de iniciarse, tanto en apagado como desde el modo de reposo. PlayStation 5 cuenta con 825 GB y Xbox Series X de 1 TB de espacio de almacenamiento, aunque las cifras sitúan entre 677 GB reales en PlayStation 5 y aunque las cifras se sitúan en 667 GB reales en PlayStation 5 y 802 GB en la consola de Microsoft, ya que en el sistema operativo y la interfaz ocupan lo suyo. La memoria expandible para la Xbox Series X es muy pequeña y están disponibles en tamaños de 512 GB, 1 TB o 2 TB. Los precios varían de acuerdo con la capacidad de almacenamiento, y en PS5 oficialmente no hay una memoria de la compañía actualmente, pero más adelante estoy seguro de que va a estar disponible. Ahora, con los CPUs, la Xbox Series X cuenta con un procesador de 8 núcleos de arquitectura AMD Zen 2 que puede trabajar a 3.8 GHz, y la PlayStation 5 usa un AMD Zen 2 de 8 núcleos a 3.5 GHz, aunque es algo que ni tú ni yo veamos a notar. La GPU es casi igual entre una u otra. La PlayStation 5 tiene 10,28 teraflops. La Xbox Series X tiene 12 teraflops. Es una unidad que suele utilizar para medir los cálculos matemáticos que puede hacer por segundo una CPU y GPU, lo cual se enfoca principalmente en un apartado gráfico, lo cual le permiten a los desarrolladores alcanzar resoluciones mayores de forma estable y mayor potencia gráfica. Por eso el Xbox tiene su ventaja. Pero hay diferencias en el apartado de carga. En el PlayStation 5 hay un tiempo de carga de 5.5 GB en segundo, y Xbox con un tiempo de 2 segundos. Básicamente ni a mí ni a ti nos importa un segundo de diferencia. Pasamos con la retrocompatibilidad. Lo mejor de la Xbox Series X es que puede jugar todos los juegos de la Xbox One, algunos de la 360 y de la original. Otra cosa, pero muy buena, es el Game Pass. Es como si fuera un pase de batalla, pero lo puedes obtener en distintos juegos. La Xbox Series X y la membresía de un mes, alrededor de $6,9 o euros. Hay distintas membresías de 3 meses y de 6 meses. Y el último es el más caro, el de un año, o sea 12 meses, cual cuesta alrededor de 59,95 euros o dólares, $59 básicamente. Lastimosamente para el PlayStation 5 solo son compatibles los juegos de la PlayStation 5, que a mí me decepcionó mucho, porque yo solía jugar GTA San Andreas en la PlayStation 4, aunque no lo puedas creer. Es un juego que todavía lo sigo jugando. Aún así, Sony ha anunciado ninguna recompatibilidad más en ninguna consola anterior. Los controles son muy distintos en cuanto a diseño y agarre. El de Xbox Series X es el mismo que el de la Xbox One. Es muy bueno de que Xbox haya mantenido el diseño del control, porque no hay necesidad de cambiarlo y le gusta mucho a la comunidad. Así que yo diría que los tendrían que seguir manteniendo. El control de la PlayStation 5 es un cambio de la comunidad necesitaba, ya que era muy incómodo,
Yo he tenido ese mando mucho, pero es muy incómodo. Y me consumía mucha batería debido al panel de luz, que era panel de luz que el mando tenía. El diseño del control es muy moderno y se siente muy diferente por todas las modificaciones que han tenido, entre ellas el Haptic Feedback. Ay, no lo sé pronunciar, pero si lo pronuncié mal, pero así me salió. Es similar a la vibración HD de Nintendo Switch Pro Controller y Joy-Con. Hay motores especiales que permiten a los desarrolladores simular acciones, efectos ambientales y más con precisión con la vibración del controlador. Los gatillos adaptativos, en resumidas cuentas, se podría decir que el mando reacciona a lo que ocurre en la pantalla, al transmitir las mismas sensaciones que si tuviéramos un arma en la mano, por ejemplo. Los DualSense todavía tienen una entrada de audio, jack, así que puedes conectar tus propios cascos. En pocas palabras, el mando de PlayStation 5 pasa por la arriba de la Xbox Series X. Una forma, es muy obvio que no son iguales entre una y otra. La forma de la Xbox Series X es muy rectangular, no tiene bordes, pero ocupa mucho lugar. Microsoft hizo que la Xbox se pueda utilizar de forma vertical o horizontal, sin necesidad de un soporte adicional. Pero como es rectangular, se ajusta a los espacios rectangulares de los muebles que tenemos en casa. La PlayStation 5 es muy diferente a las generaciones antiguas. El diseño de la PlayStation 4 era muy normal, pero en esta nueva generación ha cambiado mucho en cuanto al diseño. Es muy llamativo, aunque no sea rectangular como la Xbox Series X, es mucho más grande y ocupa mucho lugar al poner en el mueble de tu casa. Las generaciones anteriores, como la PlayStation 4, se podía poner en cualquier lugar, sin ocupar mucho lugar. Pero ni la Xbox Series X ni la PlayStation 5 cabe debajo de los muebles. Como todo el mundo lo sabe, la PlayStation 5 estorba mucho y es muchísimo más complicado de poner en su sitio, ya que por sus puntas y porque es mucho más grande que la Xbox Series X, el doble del tamaño, es mucho más difícil de ponerlos en cualquier sitio. También, pero Sony hizo un buen trabajo con el diseño, pero el tamaño no, yo diría que no. Pero Sony dio la posibilidad de que podamos poner la PlayStation 5 en forma vertical o horizontal. Las dos consolas se pueden poner en vertical o horizontal, usando la base que traen esa consola. Pero la PlayStation 5 para mí no es fácil de ponerla en distintas formas. Yo elegiría la Xbox por el poco espacio que hay en mi setup, pero me quedo con la PlayStation 5 por el diseño y porque es muy elegante. Yo he tenido generaciones anteriores como la PlayStation 1, la PlayStation 2 y la PlayStation 4. Básicamente fanático de Sony, de PlayStation básicamente. Ahora toca el momento de funcionamiento. En esta sección es la más que se parecen. Ambas no hacen nada de ruido, tienen buenos gráficos y la velocidad en la que cargan los juegos en general. Xbox Series X es más veloz en todo lo relacionado con el propio sistema operativo, es decir, es más rápida que PlayStation 5 a la hora de iniciarse, tanto en apagado como desde el modo de reposo. PlayStation 5 cuenta con 825 GB y Xbox Series X de 1 TB de espacio de almacenamiento, aunque las cifras se sitúan entre 677 GB reales en PlayStation 5 y aunque las cifras se sitúan en 667 GB reales en PlayStation 5 y 802 GB en la consola de Microsoft, ya que el sistema operativo y la interfaz ocupan lo suyo. La memoria expandible para la Xbox Series X es muy pequeña,
y están disponibles en tamaños de 512 GB, 1 TB o 2 TB. Los precios varían de acuerdo con la capacidad de almacenamiento, y en PS5 oficialmente no hay una memoria de la compañía actualmente, pero más adelante estoy seguro de que va a estar disponible. Ahora, con los CPUs, la Xbox Series X cuenta con un procesador de 8 núcleos de arquitectura AMD Zen 2 que puede trabajar a 3.8 GHz, y la PlayStation 5 usa un AMD Zen 2 de 8 núcleos a 3.5 GHz, aunque es algo que ni tú ni yo veamos a notar. La GPU es casi igual entre una u otra. La PlayStation 5 tiene 10,28 teraflops, la Xbox Series X tiene 12 teraflops. Es una unidad que suele utilizar para medir los cálculos matemáticos. Que puede hacer por segundo una CPU y GPU, lo cual se enfoca principalmente en un apartado gráfico, lo cual le permite a los desarrolladores alcanzar resoluciones mayores, de forma estable y mayor potencia gráfica. Por eso Xbox tiene su ventaja. Pero hay diferencias en el apartado de carga. El PlayStation 5 hay un tiempo de carga de 5.5 GB en segundo, y Xbox con un tiempo de 2 segundos. Básicamente ni a mí ni a ti nos importa un segundo de diferencia. Pasamos con la retrocompatibilidad. Lo mejor de la Xbox Series X es que puede jugar todos los juegos de la Xbox One, algunos de la 360 y de la original. Otra cosa, pero muy buena, es el Game Pass. Es como si fuera un pase de batalla, pero lo puedes obtener en distintos juegos. La Xbox Series X y la membresía de un mes, alrededor de $6,9 o euros. Hay distintas membresías de 3 meses y de 6 meses. Y el último es el más caro, el de un año, o sea 12 meses, el cual cuesta alrededor de 59,95 euros o dólares, $59 básicamente. Lastimosamente para el PlayStation 5 solo son compatibles los juegos de la PlayStation 5, que a mí me decepcionó mucho, porque yo solía jugar GTA San Andreas en la PlayStation 4, aunque no lo puedas creer. Es un juego que todavía lo sigo jugando. Aún así, Sony ha anunciado ninguna recompatibilidad más en ninguna consola anterior. Los controles son muy distintos en cuanto a diseño y agarre. El de Xbox Series X es el mismo que el de la Xbox One. Es muy bueno de que Xbox vaya a mantener el diseño del control, porque no hay necesidad de cambiarlo y le gusta mucho a la comunidad. Así que yo diría que los tendrían que seguir manteniendo. El control de la PlayStation 5 es un cambio de la comunidad necesitaba, ya que era muy incómodo. Yo he tenido ese mando mucho, pero es muy incómodo y me consumía mucha batería debido al panel de luz, que era panel de luz que el mando tenía. El diseño del control es muy moderno y se siente muy diferente por todas las modificaciones que han tenido, entre ellas el Haptic Feedback. No lo sé pronunciar, pero si lo pronuncié mal, pero así me salió. Es similar a la vibración HD de Nintendo Switch Pro Controller y Joy-Con. Hay motores especiales que permiten a los desarrolladores simular acciones, efectos ambientales y más con precisión con la vibración del controlador. Los gatillos adaptativos, en resumidas cuentas, se podría decir que el mando reacciona a lo que ocurre en la pantalla, al transmitir las mismas sensaciones que si tuviéramos un arma en la mano, por ejemplo. Los DualSense todavía tienen una entrada de audio, jack, así que puedes conectar tus propios cascos. En pocas palabras, el mando de PlayStation 5 pasa por arriba de la Xbox Series X. Que puede hacer por segundo una CPU y GPU, lo cual se enfoca principalmente en un apartado gráfico, lo cual le permite a los desarrolladores alcanzar resoluciones mayores,
de forma estable y mayor potencia gráfica, por eso Xbox tiene su ventaja. Pero hay diferencias en el apartado de carga. El PlayStation 5 hay un tiempo de carga de 5.5 GB en segundo y Xbox con un tiempo de 2 segundos. Básicamente ni a mí ni a ti nos importa un segundo de diferencia. Ahora toca un momento de saber cuál consola es mejor y cuál debes comprar. Casi no hay diferencias, ya que corren a la misma resolución, a la misma cantidad de cuadros por segundo y la rapidez de carga. Por un lado, la Xbox trae la memoria extraíble, que ayuda mucho al almacenamiento de la consola. La PlayStation 5 trae el DualSense, te hace sentir muchas sensaciones. La PlayStation 5 trae el DualSense, te hace sentir muchas cosas y hacer dar cuenta que ya estás en otra generación. La Xbox Series X trae casi el mismo mando que mantiene desde la Xbox One. Las dos consolas son similares, así que tendrías que elegir cuál es mejor para ti. Así que si quieres gráficos te recomiendo la Xbox Series X, y si quieres velocidad y sentir que estás dentro de un juego, es mejor la PlayStation 5. Xbox ofrece la membresía de Game Pass, que trae muchos juegos por tan solo $9. La PlayStation 5 trae juegos exclusivos como Spider-Man. Yo te soy sincero, escogería la PlayStation 5 por la velocidad, el DualSense y para sentir todo lo que te hace sentir cuando juegas con el DualSense. Espero que te sirva esta información, que te haya ayudado. Dale like y suscríbete para poder llegar a los 1000 suscriptores. Nos vemos en otro video. Chao.